Prepárate, porque nada va a seguir igual. Estamos entrando en uno de los periodos más intensos de 2026 y de los últimos años. En pocos días más tenemos un eclipse solar en Acuario, más la gran conjunción de Saturno con Neptuno en Aries. El mundo se va a volver loco con tanta energía acuariana desatada, más energía ariana de reinicio y un nuevo comienzo. Vamos a ver sucesos que lo van a transformar todo de maneras que nunca imaginaste. Este eclipse marca un antes y un después, cambiando el curso de la historia de la humanidad y de tu vida. En este video te voy a enseñar todo lo que necesitas saber del eclipse, tanto a nivel mundial para comprender qué está pasando en el planeta, y lo que necesitas saber a nivel personal para que entiendas cómo atravesarlo con conciencia, sin perderte en el caos y usando su energía a favor para que des un salto cuántico en tu vida. Bienvenidas y bienvenidos a este video de astrología evolutiva, donde voy a hablar de los tránsitos de la segunda quincena de febrero, principalmente acerca del eclipse solar en Acuario el día 17 de febrero. Y gente, los próximos días, la segunda quincena de febrero, básicamente el periodo entre el 14 y el día 23, es el periodo. Debe ser hay dos periodos que compiten, pero va a ser uno de los periodos más intensos del 2026. Va a ser un periodo que va a marcar un antes y un después. Porque toda esta energía de cambio y transformaciones, de intensidad que ha estado ocurriendo en la Tierra desde que comenzó este año, va a llegar a un punto de gatillo de explosión estos días. Y esto va a tener un gran impacto en el planeta, porque voy a hablar mucho de astrología mundial acá, pero también tiene un gran impacto en tu vida. Porque lo que yo quiero que entiendan, mi gente, sobre todo si tú no has visto mis últimos videos, voy a hacer un pequeño resumen, porque es muy importante que lo entendamos. Realmente, el mundo antiguo, la antigua vida, la antigua humanidad de los últimos 200 años, tu vida, todo, terminó. Y estamos comenzando yéndonos a una nueva etapa, un nuevo camino. Yo les hablé de una serie, este año es como una serie que habla acerca de los astronautas viajando hacia un nuevo planeta, en otro sistema solar. Y todos los sucesos que han ocurrido desde enero hasta el día 14 de febrero simplemente fueron la preparación. Desde el día 20 de enero al 14 de febrero era la cuenta regresiva. Pero el día 14, con la entrada de Saturno en Aries, comienza el despegue. Entonces, ¿cómo nos vamos a sentir que está entre el 14 y el 23 de febrero? ¿Qué es lo que vamos a sentir? Que estamos despegando. Imagínense, por favor, por un segundo, que están dentro de un cohete, que son astronautas, y comenzaron los cohetes, los motores a levantarnos. ¿Cuál es una sensación que tenemos? De cero control. Es una sensación de no tener control. Hay que soltar y confiar, porque aquí puede pasar cualquier cosa, puede explotar el cohete o no. Y es un confiar y dejarnos llevar hacia algo completamente nuevo. Básicamente, la aceleración del río de la vida de la primera quincena de febrero ahora son cascadas el río de la vida, ¿me entienden? No era antes el río con rápido, entre finales de enero y principios de febrero. Ahora, en el río de la vida que nos está llevando hacia algo nuevo, en el cual tenemos que dejarnos llevar, vienen los saltos, las cascadas. Y no te vas a morir. Pero Dios mío, que da miedo esto, porque ya cuando me caigo en esta cascada, estoy en otro lugar. Cuando despega el cohete, me voy a otro lado. Entonces sí se van a activar muchos de estos lados nuestros controladores, con pánico, enojados, que pelean y que discuten, que están en una batalla. Pero mi consejo es realmente entre el día 14 y el 23 de febrero, recuerda que eres un astronauta y cuando esté retumbando la nave y estén pasando cosas que no te gusten, confía que es un movimiento necesario en tu vida personal
y a nivel mundial. Esta intensidad debería comenzar a bajar desde el día 23 de febrero hasta más o menos el 15 de marzo, que es básicamente cuando el cohete ya llega al espacio. ¿Me siguen? En este video te voy a entregar mucha información, porque el eclipse del 17 de febrero es extremadamente poderoso. Es muy desestabilizante de la realidad y de tu vida. Y si no lo gestionamos realmente, si no aprendemos a usarlo con conciencia, puede ser que una parte nuestra muy nerviosa, muy errática, muy ansiosa, muy impulsiva y muy enojona salga. Que es lo que probablemente vamos a ver que ocurre en casi todo el planeta. Entonces te voy a entregar toda esa información. Así que vámonos directamente a hablar del eclipse. Eclipse solar anular. Eclipse anillo de fuego. Este es un tipo de eclipse que tiene una peculiaridad porque no es que la luna tape completamente el sol, sino que hay una parte de la luna que no alcanza a ser cubierta, o sea, una parte del sol que no alcanza a ser cubierto, que es el borde. Por eso es como que hubiera un anillo de fuego en el cielo. ¿Dónde se siente dónde se va a sentir con mayor intensidad la energía del eclipse? Donde se ponga oscuro, de noche de cierta manera, que va a ser en la Antártica y va a ser en el sur de la Patagonia chilena y argentina, la última parte, y también en el sur de Sudáfrica, la parte final de Sudáfrica, ¿ya? ¿Cuándo ocurre? El día 17 de febrero, ¿ya? Los horarios, les voy a dar los horarios porque es importante que los tengan. Es clave que sepan que el eclipse comienza a activarse 2 horas antes del momento exacto y 2 horas después. Ya les voy a decir qué hacer en ese momento, pero generalmente las 2 horas antes y la hora después del eclipse es un momento súper sagrado y súper importante. Es un momento para tratar de estar, si pueden, yo les aconsejo que no anden en la calle, no anden rodeados de gente, no anden en lugares donde hay mucha carga energética, emocional, lugares así masivos, sino que es idealmente un lugar para estar tranquilas, tranquilos, conectados con ustedes, respirando, meditando, escuchándose. ¿Me entienden? Es un momento súper importante. Traten de, en ese espacio de tiempo, no poner tampoco ninguna reunión importante, nada. Ese espacio, resérvenselo. ¿Cuáles son los horarios? El momento exacto del eclipse. En México, a las 6 de la mañana. En Colombia y en Miami, a las 7 de la mañana. En Chile y Argentina, a las 9 de la mañana. Y en España, a las 1 p.m. O sea, calculen 2 horas antes, 2 horas después. Mucho cuidado. ¿En qué grado va a ser el eclipse? En el 28 de Acuario. Y ya les voy a hablar mucho de Acuario, porque tenemos una visión súper romántica de Acuario. La era de Acuario, la era de la conciencia de la humanidad, un salto evolutivo. Pero gente, el eclipse en Acuario lo que va a mostrar es la conciencia más baja de este signo. Todos los signos, al igual que todos los arquetipos en la Tierra, por ejemplo, arquetipos planetarios, el Sol, la Luna, Marte, el guerrero, los signos, se pueden expresar en distintos niveles de conciencia. Por ejemplo, si hablamos del arquetipo de Marte, de tu guerrera, tu guerrero se puede expresar en una muy baja conciencia o en una muy alta conciencia. Cuando un signo se eclipsa, lo que ocurre es que el signo se expresa en una baja conciencia. Yo te lo voy a explicar. Entonces, lo que quiero tratar de decir es que ahora vamos a ver lo más feíto de Acuario. Pero al mismo tiempo, este es un portal energético tan fuerte que si tú activas tu propia luz solar, tu propia conciencia, tu propio corazón, estás despierta, despierto en ese momento, este movimiento energético te puede catapultar a conectar con la vibración más alta de Acuario. Es como que te da el empuje, te contrae para que salgas volando para conectar con la vibración más alta de Acuario. La gran mayoría de los seres humanos van a conectar con la vibración más baja. Por eso vamos a hablar de lo que está pasando, lo que va a pasar probablemente a nivel mundial. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes son los que sienten más fuerte este eclipse? Las personas que tengan planetas en Acuario entre el grado del 20 y el 29.
y también las personas que tengan planetas en Piscis en los primeros 5 grados. 5 grados. ¿Ya? Escúchenme, esto es muy importante. A nivel, para todos los humanos, la energía de Acuario se eclipsa. Pero a nivel personal, el eclipse te va a afectar a ti de manera muy peculiar. ¿De qué va a depender? Como les dije, que tengan planetas a finales de Acuario o principios de Piscis. Pero lo más importante para ti es conocer en qué casa de tu carta natal ocurre el eclipse. Esa es la información personalizada. Por eso escucha este video porque te voy a explicar Acuario, ya esto no me pasa a mí, me pasa a mí, a todos los humanos. Pero la segunda parte es en qué casa de mi carta natal ocurre el eclipse. Es decir, en qué casa de mi carta natal está el grado 28 de Acuario. Yo te voy a hacer un regalo. He hecho un video especial donde te enseño a calcular en tu carta natal en qué casa de tu carta natal ocurre el eclipse. Aunque no tengas conocimiento de astrología, te lo voy a enseñar igual súper sencillo. Y voy a explicar el significado del eclipse en las 12 casas. ¿Cómo puedes obtener este video gratuito? Mira el link que está en la descripción del video en YouTube. Sale video del eclipse en las 12 casas. Haces clic, te registras y tienes el video. Es muy importante que lo sepas. Te tengo que dar 2 mensajes antes. Primero, la escuela astroterapéutica está sponsoreando este video. Y la escuela tiene la formación premium de astrología psicológica evolutiva que doy yo. Y que es en vivo y en directo conmigo online. Todas las clases son en vivo y en directo. Son 100 horas de clase donde voy a interactuar contigo, voy a responder tus preguntas. Es un grupito selecto de gente, porque no es masivo esto, es solamente para cierta cantidad de personas, ¿me entienden? Porque así mantenemos la calidad y la interacción. Por eso es premium, por eso tiene cupos limitados. Además vas a tener mucha práctica, porque va a haber un equipo de profesores y tutores que te van a acompañar mostrándote ejemplos de interpretación para que los veas a ellos practicar, pero también te vamos a ayudar a ti a practicar. Y además vas a tener fórmulas, tomas de esencias florales, fórmulas planetarias para que puedas ir integrando a la Luna, a Mercurio, al Sol, a Marte, para que explores cómo funcionan dentro de ti. Aparte te voy a hacer meditaciones de cada signo. Nuestra formación es súper completa. Así que, ¿y comienza cuándo? A principios de abril. Y siempre se acaban los cupos un mes antes. Y una cosa más. Te invito a dejar un like y a compartir este video y que me comentes. Quiero saber en qué casa de tu carta natal ocurre el eclipse. ¿O qué es lo que crees tú que se va a cambiar radicalmente en tu vida? Yo leo siempre todos los mensajes. Así que me encanta saber qué te está pasando a ti. Cuéntame que quiero leerlo. ¿Ya? La casa donde ocurre el eclipse es un área de tu vida que va a vivir un proceso de muerte y transformación gigantesco, donde se tiene que librar de un montón de bloqueos, de miedos, de limitaciones. Es como que explota un volcán en esa área, cae un meteorito, podríamos decir, para que surja algo nuevo. Entonces es muy importante para que estés preparado y que fluyas, porque dependiendo de la casa que sea, puede tener que ver con las relaciones, puede tener que ver con temas económicos, con temas de trabajo, puede tener que ver con temas de hogar o familia, o puede tener que ver con algo mucho más personal contigo, tu propósito personal y tu camino personal. Entonces, chum, aprovecha. ¿Qué es un eclipse? Primero, antes de entrar en lo que es Acuario, lo mundial, etcétera, entendamos que es un eclipse. Los eclipses, yo se los he dicho un montón de veces, son parecidos energéticamente, son básicamente momentos plutonianos o escorpionanos. No es que sean Escorpio y Plutón, pero son análogos. ¿Qué significa esto? Que son momentos de muerte y transformación. Son momentos donde hay que sacar desde la raíz algo. Son momentos de que se muera, que termine algo. Porque algo ya ha cumplido su ciclo. O sea, los eclipses no te van a quitar nada que realmente ya se haya vencido. Que no se haya vencido, ¿me entiendes? Quizás no te gusta que se haya vencido, quizás todavía lo quieres seguir, pero la vida más sabia te dice, eso a lo cual te estás aferrando te está matando, te impide vivir, te está drenando vida. También se lo he explicado otras veces, el eclipse es como cuando abres tu refrigerador y ves que hay un montón de cosas podridas y las sacas. ¿Qué está podrido en tu vida? ¿Qué ya cumplió su ciclo? Entonces,
Los eclipses eliminan. ¿Y por qué? Porque quieren liberar energía para que pueda surgir algo nuevo. Los eclipses permiten que algo nuevo se manifieste. Así como cuando cayó un meteorito en la Tierra, era que la época de los dinosaurios se había vencido tal como era, y tenía que surgir la época de los mamíferos, y los dinosaurios también tenían que evolucionar hacia las aves. ¿Me entienden? O sea, había algo nuevamente creativo. O sea, básicamente todo en la realidad, en esta rueda del samsara, tiene un inicio y tiene un final. Y cuando algo llega a su final es porque creativamente llegó al límite de lo que puede darnos. Por lo tanto, tiene que haber una nueva energía que creativamente aparezca. ¿Ya? Algo tanto en nuestra vida externa se tiene que morir, como algo a nivel interno nuestro se tiene que morir. ¿Ya? Eso por un lado. Pero también desde lo esotérico. Vámonos a lo esotérico. ¿Qué representa un eclipse? Un eclipse es un momento donde el sol, que representa la conciencia, representa lo divino, representa a mi yo especial presente, es eclipsado, es bloqueado, es tapado por la luna, que representa lo inconsciente, el pasado, los miedos. Es decir, de alguna manera, lo que hace el eclipse es que la persona, ¿se han dado cuenta cuando están muy presentes? Y al estar muy presentes son capaces de tomar decisiones, acciones. Bueno, y se han dado cuenta que de repente están tomados completamente por su ansiedad, por la rabia, el miedo, por la angustia, y ya están en piloto automático, en modo sobrevivencia. Bueno, un eclipse es básicamente que ese yo que está presente desaparece. Y se activa el yo inconsciente. Es un momento de mucha reactividad emocional, donde la mayoría de las personas, como les digo, les sale el nardental que llevan dentro. Esa persona que no es capaz de tomar decisiones desde el corazón, con empatía, en presencia, ¿ya? Se pierde la claridad, se pierde el presente. Es como si las emociones estuvieran a flor de piel. Somos poseídos por emociones intensas durante un eclipse. Y por ejemplo, y sobre todo si pasa algo que nos asusta, nos aterra o alguien nos confronta, vamos a estar mucho más reactivos. Porque tiene que surgir algo viejo. Esto es como un proceso de purga realmente. Tiene que surgir lo viejo para que lo podamos ver. Lo que pasa es que ¿cuál sería el paso evolutivo del eclipse? El mayor nivel evolutivo del eclipse. Es que pierdo mi conciencia, surgen todos estos miedos, estas emociones, y yo respiro y vuelvo a mí. No me pierdo en esto. Para que, ya que arquetípicamente la luz de afuera desapareció, yo voy a encender con mi presencia la luz. En esa oscuridad, que es el momento del eclipse, yo enciendo mi luz y brillo y me ilumino a mí y puedo iluminar a otros. Pero ese es el paso evolutivo máximo, que ya se los voy a explicar al final, que es la clave. Por eso les digo que se centren en ustedes, porque lo que pasa es que la mayoría de la gente se queda apagada y queda de este inconsciente, entonces vemos esta locura general, ¿ya? Si la luz externa se apaga, es porque la vida quiere que actives tu propia luz, ¿ya? Entonces es un complejo portal energético, ¿ya? Entonces, todo este proceso tan intenso son los momentos que tiene básicamente son dos momentos del año, hay dos eclipses solares al año, que son los momentos para liberar patrones caducados, dejar morir esa parte del ego que ya cumplió su ciclo, ¿ya? Y representan un reseteo. Entonces, ¿por qué es tan interesante estos días de febrero? Porque tenemos un gran limpieza, purga, reseteo, eliminar lo que no sirve, en Acuario, más encima para dar un salto hacia lo nuevo, porque es como el eclipse muerte, Acuario hacia lo nuevo. ¿Y qué? 20, o sea, no, 20 días, el 14, el 17 es el eclipse y el 20 es la gran conjunción, que representa un gran reseteo, o sea, es demasiada energía de lo nuevo. O sea, quiero que es como ciencia ficción de ahora en adelante, ciencia ficción, ciencia ficción. Lo que vamos a ir viendo que va a pasar en el planeta a nivel político, económico, de alianza, es territorio completamente desconocido para nosotros. Se termina todas las alianzas definitivas antiguas. No, no estoy diciendo que se termine estos días, pero los sucesos ya van a desencadenar aún más cambios masivos durante el año. Si consideramos que el eclipse está en Acuario, ¿cuál es el regalo de este eclipse?
Miren, todavía pueden haber ciertas cosas del pasado que me frenan a avanzar. Son como cadenas del pasado que me frenan a avanzar. Me tiran para atrás. Este eclipse lo que viene a cortar son cadenas. Porque la energía te dice, está despegando el cohete. Es como que el cohete esté despegando, pero tenga una cadena que lo tiene fijo. No, tiene que explotar esa cadena. Entonces te va a cortar, te va a eliminar aquello que te frena a avanzar hacia lo nuevo. Pero no solamente eso, porque este eclipse también quiere destruir todo lo que esté al frente que te impide avanzar. Entonces, fijen, destruye para atrás y destruye para adelante. Destruye lo que me frena y destruye los obstáculos. Y más encima con la energía de Aries, que está diseñada para avanzar y destruir los obstáculos, está muy presente esto. Porque tengo que destruir aquellas partes dentro de mí y en mi vida que me impiden ir hacia lo nuevo. Que pueden ser tanto psicológicas interiores como externas en el mundo. ¿Ya? Entonces, este eclipse marca la energía de los próximos 6 meses en la Tierra. Y chicas, chicos, ya les voy a explicar, pero es que Acuario va a estar desatado, desatado, desatado. También, que es importante que sepan que el eclipse hay dos planetas involucrados en el eclipse. Urano, que esto, una cuadratura de Urano, que lo potencia todo, que ya les voy a decir, pero Marte. O sea, ninguno de los dos son planetas tranquilos. ¿Y qué significa Marte metido en el eclipse? Porque por orbe está casi en una conjunción. Porque Marte está en el grado 19, eclipse está en el grado 28. Todo lo que estaba tenso, que hay muchas cosas tensas en la Tierra, pueden estallar, estallar. El eclipse nos va a empujar a hacer algo, porque es como que ya vamos a sentir que ya hay cosas que ya no pueden seguir igual. O sea, ya van a haber cosas que tenemos que hacer un corte definitivo, aún más de lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Ya? Es un eclipse donde la vida te va a obligar a mover la ficha. La diferencia está en cómo usas el eclipse con conciencia o inconsciencia. Porque yo puedo mover una ficha del tablero o puedo pegarle una patada a la mesa y botar todo el tablero y después tener que lidiar con las consecuencias de eso. ¿Me entienden? Puedo hacer una jugada loquísima, mover la ficha bien lejos o mandar todo el carajo. Conciencia e inconsciencia. Pero de que hay que mover la ficha, hay que mover la ficha. ¿Ya? Por eso en este eclipse hay que tener tanto cuidado con la rabia, la frustración y la impotencia. ¿Qué puede pasar si vives este eclipse con conciencia? Se aceleran procesos que estaban estancadísimos. Se desbloquean las puertas que estaban cerradas. Y rompes un ciclo repetitivo. Este eclipse es un regalo. Es que estos días, ay Diosito, estos primeros 2 meses del 2026 son un regalo para que te liberes de tanto dentro de ti que te ha frenado, que dejes tanto atrás una vieja identidad, un viejo personaje. Y obviamente da miedo. Ayer estaba hablando con una amiga y me decía, ay Pablo, estoy súper asustada porque siento que estoy cambiando tanto, pero no sé quién soy y como que quiero controlarlo. Y yo le dije, amiga, yo estoy igual. Sé igual que los astronautas que están despegando. Suelta y confía y ríndete al vacío. Estamos en las manos de energías tan personales, básicamente, que están muy alineadas con nuestra alma. Entonces, no trates de forzar, deja que la energía creativa se reinvente. Es como que cae el meteorito, inmediatamente queremos saber, oye, ¿qué va a ocurrir ahora? ¿Qué viene ahora? No, dime qué viene ahora, si no... No, no sabemos. Nadie sabía en ese minuto que los mamíferos iban a surgir de esa manera como surgieron. ¿Me entienden? Y también algo muy importante los días después del eclipse es hacer un duelo por todo lo que se está cambiando, todo lo que se está transformando. Ya, vámonos ahora a la parte central de este video. La energía de Acuario se eclipsa. Esto ocurre para todos los seres humanos. Más encima, ya, Plutón está en Acuario. A ver, escúchenme. Yo que acabo de decirles recién, que cuando en el signo en el que se produce el eclipse, lo que vemos es la baja vibración del signo. Pero además, en Acuario, desde hace un par de años, está Plutón. ¿Y qué es lo que representa Plutón en un signo? La baja vibración del signo. Muchos de los cosas de los conflictos, del caos mundial que estamos viendo es por Plutón en Acuario, porque Plutón en Acuario de cierta manera te muestra la sombra de la humanidad.
una energía de transformación completamente destructiva que quiere realmente romper todo lo antiguo para llegar a algo nuevo. Entonces, si tú sumas que en el eclipse la energía de Acuario baja de conciencia, pero también está Plutón en Acuario mostrando la baja conciencia, ¿qué es lo que tienes? La baja conciencia acuariana al cuadrado, básicamente. Y más encima, este eclipse ocurre en cuadratura Urano. Y esa cuadratura Urano potencia todo esto, porque es más energía acuariana desequilibrada, extrema. Extrema. Por eso les digo que esto es Acuario, locura total, exponencial. Yo nunca había visto, en todos los años que soy astrólogo, nunca había visto un momento de esta envergadura de energía acuariana. Entonces, para entender qué es lo que se eclipsa, primero entendamos qué es la energía de Acuario. No catalogándola como elevada o baja, no. Simplemente, ¿qué representa la energía de Acuario como signo? Los signos son 12 energías que son parte de la Tierra, son parte de la realidad. Entendámoslo. Esto es independiente de tu carta natal. La energía de Acuario existe y todos la vivimos. Se los leo. ¿Qué representa la energía de Acuario? En la capacidad que tenemos de abrirnos al cambio, a lo nuevo y a lo diferente. Avanzar hacia el futuro, dejando atrás lo conocido. Es la necesidad de ser libres. La energía de Acuario necesito ser libres. Rompiendo con lo antiguo o con lo que me limita. ¿Ya? También está asociado a los grupos, a los colectivos, a amistades o grupos de gente con los cuales me relaciono. Y también representa a la humanidad en su globalidad, la energía de Acuario. También tiene que ver con los ideales y las causas sociales. Hermoso, con causas que van más allá de mi propio beneficio personal, causas que benefician al colectivo humano. La energía de Acuario tiene que ver con el bien común, no solo el beneficio personal, es darnos cuenta que todos somos parte de un colectivo y lo que les pase al resto de la gente también me afecta a mí. Y la energía de Acuario también tiene que ver con la capacidad, con el permitirme ser diferente, con el permitirme mostrar lo que me hace único, mostrar mis diferencias. Todo eso es la energía de Acuario, en un nivel básico, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que esta energía, por el eclipse en Acuario, potenciada por Plutón en Acuario, se eclipsa, baja de vibración. Esto va a generar una expresión acuariana inconsciente, mega exagerada. Vamos a hablarlo. Tengo un punteo, ¿ya? Insisto, no se asusten. O sea, van a pasar muchas cosas en el planeta, pero ustedes mantengan la conciencia elevada y entiendan que hay momentos en la historia de la humanidad de que para que se haga un cambio, para que realmente se cambie, se muera la realidad antigua y surja una nueva, tiene que entrar una energía extremadamente disruptiva. Este es uno de esos momentos históricos en la historia de la humanidad. Se me puso la piel así. Entendamos, insisto, y lo vengo diciendo hace años, desde 2018 hasta quizás el 2035 va a ser un periodo que va a quedar en la historia de la humanidad como un periodo de transición total. Y este 2026 es la puerta. Hasta desde 2018 hasta el 2025 fue la muerte de la realidad anterior. Entonces, siempre consciente, entendiendo que esto es un regalo para mí, es un regalo de las posibilidades que ocurran. Y tiene que depender mucho de cómo estoy conectado conmigo mismo, con lo amoroso y empático que soy conmigo mismo, y lo amoroso y empático que también puedo ser con las otras personas, con la gente que está a mi alrededor. Porque vamos a hablar de los grupos, los colectivos, ayudar a las otras personas, es súper importante. No solo pensar en mí. Pero vámonos a la baja expresión, que insisto, casi todo esto es lo que vamos a ver en la mayoría de los seres humanos. Y también nosotros también lo vamos a sentir dentro de nosotros, porque también somos humanos, ¿me entienden? Entonces, ¿qué podemos sentir? ¿Qué te dice la baja vibración acuariana? Me siento prisionera, prisionero en algo. Estoy como encerrado en la cárcel. Y eso me genera mucha rabia y mucha frustración. Hay algo que ya no tolero más y lo quiero destruir para ir hacia algo nuevo. ¿Ya? Quiero romper. La energía de Acuario en baja vibración
quiere romper de manera violenta con lo que limita. Ya sea vínculos, trabajo, compromiso, da lo mismo. Entonces, cuando la energía de Acuario se expresa desbordadamente, hay movimientos impulsivos que rompen el orden y las reglas. Anarquismo, rebeldía extrema, revoluciones. Ya vamos a hablar de lo mundial, pero revoluciones totales. Todas las revoluciones, si lleva revolución algo, es un momento acuariano desbordado. ¿Ya? La gente actúa como niñas, niños inmaduros rebeldes, que le importa un carajo todo, porque cuando se activa la energía de Acuario, la responsabilidad desaparece, el compromiso desaparece, lo lógico desaparece de cierta manera, las consecuencias de los actos desaparecen, sino que quiero quemarlo todo, me quiero rebelar, quiero destruir. Anarquismo. Y esto lleva a hacer cambios sin pensar en las consecuencias, sin inteligencia. La energía de Acuario en alta conciencia hace grandes cambios, pero con inteligencia, porque sabe hacia dónde quiere ir. La energía de Acuario en baja conciencia dice, esto no lo aguanto, lo quemo, pero no tengo idea hacia dónde voy a ir. Por eso las revoluciones generalmente no traen mayor calidad de vida para la gente del pueblo, ¿me entiendes? Porque simplemente quiero destruirlo. No hemos logrado, y este es el momento tan importante, y este es un momento único para ti, porque lo que se nos está pidiendo es, humanos, pueden aprender a llevar la energía de Acuario a un mayor nivel de conciencia. Toda esta sombra, toda esta densidad, toda esta baja conciencia es la oportunidad de catapultar esta energía para llevarla a una mayor conciencia. Pueden hacer cambios radicales en su vida, presentes, con inteligencia, con responsabilidad y hacer saltos cuánticos radicales, ¿o no? Además, la energía de Acuario en baja vibración tiene que ver con el mito de Urano. El mito de Urano, ¿qué hacía Urano? Se devoraba a todos sus hijos porque encontraba que eran imperfectos, que eran monstruos. Entonces también puede activarse un lado dentro de nosotros súper crítico con nosotros mismos y los demás porque queremos que todo sea perfecto. Pero no es perfecto. También, ¿qué puede ocurrir cuando se activa demasiado la energía de Acuario? Desbordadamente. Que nos vayamos demasiado a la mente y nos desconectemos del corazón. Nos desconectamos del corazón. Acuario es un signo de aire muy mental. Está todo el rato pensando, 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 pensando. Y está todo el rato mirando para afuera. Acuario, un humano con mucha energía de Acuario, en realidad cuando te lo preguntas qué quiere y te dice yo quiero esto, en realidad no sabe lo que quiere. Está mirando lo que hacen los demás y quiere llevar lo contrario. Quiere hacer lo contrario. Porque como está en la mente y mirando, y ahí es reactivo, no escucha a su corazón. De hecho, una persona muy acuariana que está en baja conciencia no se permite hacer lo que su corazón dice, porque ¿qué pasa si lo que quiere hacer mi corazón es común? Es algo que todo el mundo hace. No, antes muerto que hacer lo mismo que hace todo el mundo. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Que en esta desconexión del corazón vamos a ver mucha gente queriendo llevar la contra, la contra, la contra, la contra, la contra. ¿Ya? Pero esto también tiene distintos efectos. ¿Cuál efecto más tiene esta desconexión del corazón? Una falta de empatía con el resto de los humanos, y con el resto de las personas y contigo misma. ¿Cuál es la gracia de Acuario como energía? La gracia de la energía de Acuario es que me permite hacer cambios, ir hacia lo nuevo, porque Acuario es como que, yo les he dicho en un montón de videos, me anestesia emocionalmente. Me vuelve un poquito más frío emocional, porque no puedo soltar esto porque estoy muy apegado. Entonces Acuario te dice, suelta. Ahora, cuando tenemos una energía exacerbada acuariana, desbordada acuariana, nos dimos una sobredosis de anestesia. Entonces ya hay una frialdad emocional total, hay una falta de empatía con el resto de los seres humanos, ¿ya? Eh, me importa un carajo las consecuencias de mi acto porque quiero ser libre. Es una libertad súper individualista. No me hago responsable de las consecuencias. Si tengo que matar o destruir, no importa, ¿me entienden? O sea, es una frialdad muy fuerte y una falta de empatía. También una falta de empatía contra ti misma, contra la parte dentro de ti que quizás es mucho más amorosa y vulnerable, no te lo permite. O la parte dentro de ti que quizás quiere hacer las cositas un poquito más lentas, no, ¿ya? Y también genera una desconexión muy grande del cuerpo físico. En esta energía de Acuario me voy muy a la mente y no escucho el cuerpo.
Ya les voy a decir que conectar con el cuerpo va a ser muy importante durante este eclipse. Y también otra característica de la energía de Acuario desbordada es la sensación de sentirme súper sola, solo, de querer aislarme, de sentir que no calzo en ningún lado, que no calzo en ningún grupo, no tengo pertenencia, soy súper raro, soy súper diferente y me desconecto. ¿Qué es la baja vibración acuariana? El abuso de la tecnología. Ya voy a hablar un poquito más de eso, también es muy importante. ¿Ya? Esta tecnología donde estoy hiperconectado, pero me siento súper solo todo el tiempo. ¿Qué genera la energía de Acuario también desbordada? Fanatismo e intolerancia. Fanatismo e intolerancia. Acuario quiere destruir lo viejo y especialmente quiere destruir a las personas que piensen diferente a como yo pienso. Si yo me siento que estoy en una minoría, quiero destruir a la mayoría. ¿Me entienden? La energía de Acuario en baja conciencia, me creo dueño de la verdad. Soy de ideas absolutas, totales. Yo sé cómo debería ser el mundo, los demás son todos unos estúpidos que no ven lo que yo veo yo. ¿Ya? Va a aumentar el fanatismo y la intolerancia esos días. ¿Ya? Y también, ¿qué otra cosa? Genera conflictos grandes en los grupos. O sea, ¿qué podemos ver? La energía de Acuario en alta vibración es integración en los grupos. En baja conciencia habla de conflictos en los grupos, batallas en los grupos. Así que tengan claro que también estos días pueden haber peleas en los grupos. Entonces, si están en una pelea en los grupos, digan, paremos 2 segundos, está Plutón en el Acuario, somos todos humanos, respiremos y dejemos de proyectar en los demás que tú eres egoísta, manipulador, codicioso y veamos que todos tenemos lo mismo. O sea, este es un gran momento para sanar conflictos vinculares si te haces responsable de que tú también eres parte del problema y que por eso es un conflicto vincular grupal, ¿ya? Entonces vámonos, todo eso va a pasar a nivel individual, para que tengan claro, para que estén presentes y no se asusten, ¿ya? Y que puedan gestionarlo también. Pero también veamos qué pasa a nivel mundial. A nivel mundial podemos sentir que el mundo se vuelve loco. Es que ya está loco. No, 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 va a estar más loco. Primer punto que tengo anotado. Revoluciones sociales que van a querer quemar y destruir lo viejo. Pero les insisto, pero no solucionan lo real. Pero es necesario que ocurran de cierta manera. Es necesario que se levante la gente. Tiene que pasar. Sería hermoso que fuera con conciencia, pero no estamos en ese punto todavía. ¿Ya? Entonces, vamos a ver estallidos sociales inesperados, protestas repentinas, revueltas, levantamientos. Crisis que aparecen de la nada, pero en realidad no vienen de la nada, sino que se estaban cocinando a fuego lento y ahora explotan. ¿Ya? También vamos a ver cambios bruscos en los gobiernos, en los líderes, etcétera. Entonces, si ya hemos visto muchas revoluciones sociales, esto va a explotar. También, lamentablemente, aún más radicalización política, ideológica y religiosa, que es el fanatismo acuariano. Además está Lilith en Sagitario, ¿ya? Y está Neptuno en Aries. O sea, la receta perfecta para el fanatismo total. Si no piensas como yo, eres el enemigo. Eso se va a exacerbar. O sea, ¿y qué también podemos ver? Una deshumanización colectiva. Quiero que entiendan lo que se va a gestar. Ojo, la energía durante el año también va a cambiar. Pero eso es lo que podemos ver, de cierta manera. Como al ver esta energía acuariana tan grande es como abrir la caja de Pandora, básicamente tecnológica. Vamos a ir viendo cómo va a haber gente que le va a ir dando cada vez, como no estoy conectado con mi corazón y no sé lo que quiero, ¿saben lo que hago? Le doy poder a la inteligencia artificial, le doy el poder a los algoritmos para que empiecen a decidir por mí. O sea, eso así como de esas series de ciencia ficción donde nos muestran finales, de ese futuro así distópico. Vamos a ver cómo se potencia a esas personas desconectadas y le dan poder a la tecnología para que decida. También esta deshumanización genera poca empatía con los demás. Nuevamente, cuando quiero destruir al bando opositor, ya no hay puente de diálogo y ya no veo al resto como un humano. Las personas pasan a ser números, datos, daños colaterales. Se prioriza la causa por sobre la vida concreta. También, ¿qué tenemos? Crisis de autoridad y legitimidad. Este eclipse en Acuario es como, imagínense en Atenas,
Atenas, esa asamblea donde comenzó la democracia, es básicamente qué significa este eclipse en Acuario con Plutón en Acuario. Que todos se ponen a pelear, básicamente. Y nadie llega a ningún acuerdo. No aparece un líder. Es el caos acuariano. Entonces, esta crisis de autoridad y legitimidad va a generar aún más pérdida de confianza en los gobiernos y en las instituciones. Mayor desprestigio del poder tradicional. Ya nadie representa nada. Y esos vacíos de poder pueden ser peligrosos, pero van a ser clave en las transformaciones que van a ocurrir. El poder no le gusta el vacío. ¿Todo esto qué nos va a llevar? Aceleración de la transformación del planeta, del viejo orden. De la muerte del viejo orden y el nuevo comienzo. Y eso es caos global. Caos. ¿Ya? Y una sensación de inestabilidad. Recuerden, estamos despegando. Ustedes ahí digan, confío, 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 porque estamos yendo hacia lo nuevo. Una sensación de que todo va muy rápido. El mundo va a cambiar más rápido de lo que los humanos lo podemos gestionar. Por eso la mayoría de la gente está con mucho miedo. Porque están asustadas porque ven que el mundo está cambiando y les cuesta gestionarlo. Y eso va a aumentar. ¿Ya? Pero el problema de eso es que genera más rabia, más fanatismo y buscar más culpables afuera. Que vamos a ver también el independentismo exagerado. O sea, Acuario desbordado es cuando está sano Acuario, hacemos alianza, formamos alianza. Cuando Acuario está desbordado, rompemos alianza. No quiero alianza. Entonces, soy independiente. Entonces, vamos a ver mucho fanatismo independentista. Si tú estás en eso, respira y date cuenta que estás tomado por un egregor energético. Eso no significa que no esté bien la independencia, pero no caigas en la energía del odio y de querer destruir. Eso es lo que te estoy tratando de decir. Entonces también vamos a ver muchas rupturas de alianzas. Se van a romper aún más alianzas. ¿Ya? Y como les dije, humanos aferrándose aún más a la tecnología. Este eclipse puede potenciar que veamos tecnología que nos deshumaniza, metiéndola en el cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la IA completamente desbordada. También la sombra de Acuario, si Acuario nos quiere dar libertad, la sombra de Acuario es como 1984, la tecnología usada para controlarnos. Vigilancia, trazabilidad, pérdida de privacidad. Podemos ver esas cosas que nos van a tratar de imponer. Tranquilidad, gente. Esto es transitorio. Insisto, ¿ya? Entonces, todo eso tan intenso representa estos días y el eclipse. Ahora, quiero insistir, ¿cuál es el regalo que nos da el eclipse? Liberarnos de lo que realmente te limita. O sea, el día del eclipse y los días después del eclipse, tú realmente pregúntate, ¿qué es lo que me está frenando? ¿Qué me limita? No, no es algo, no es lo obvio. No es mi pareja o el trabajo, no, es algo mucho más profundo. ¿Qué de atrás me está limitando y me está frenando? Y qué de adelante temo enfrentar. Porque creo que se dan cuenta que muchas veces son cosas que nos encontramos en el camino que nos da terror de enfrentar. Por lo cual, por eso no avanzamos. ¿Ya? ¿Cuál es tu verdadera prisión? Te invita a ver este eclipse. Por eso métele mucha conciencia a esto esos días. ¿Qué rol social, qué identidad ya no te representa? Esta energía de eclipse te pide una coherencia y una honestidad brutal con quién eres en este minuto y con quién quieres ser, y que tomes una responsabilidad de que no estás en la situación en la que estás porque seas víctima. Hay algo dentro de ti, ya sea sistémico, familiar, creencias, por miedo que te ha llevado, porque te da la posibilidad de romper con estructuras que te tenían prisionero. No sé, por ejemplo, si tiene que ver con las relaciones, sí, todavía estoy atrapado en mis relaciones por la herida que tuve con mi mamá o mi papá en la infancia. Y en realidad quiero una relación feliz, pero me da terror porque me da miedo realmente a vincularme realmente con una persona. Abrirme el corazón con una persona. Me da miedo a exponerme a ese nivel, entonces lo evito. O sea, son bloqueos para atrás y bloqueos para adelante. También esta energía de Acuario te pide, y esto es muy importante porque todos lo hacemos en menor o mayor nivel. Hay cosas que no hacemos porque decimos que no quiero perder mi libertad. Y la energía de Acuario muy fuerte te mira al ojito y te dice, oye, espérate, ¿no será que estás volviéndote, eres prisionero de tu necesidad de libertad? ¿No será que eso que no quieres hacer porque dices que vas a perder tu libertad, en realidad es una prisión?
Porque la energía de Acuario habla de la experimentación creativa de experiencias. ¿Qué experiencia en tu vida no te has permitido vivir porque crees que vas a perder tu libertad? Pero es una creencia de baja conciencia acuariana. Porque quizás esa experiencia te vuela la cabeza, te llena de amor. ¿Me entiendes? Entonces es tanto lo que me tiene prisionero, que me quita la libertad interno o externo, como aquellas cosas que digo no quiero vivir porque si no voy a perder mi libertad. ¿Me entienden? No se eclipsa tu libertad, se eclipsa la forma en que creías que eras libre. Se está muriendo una forma de ser que no es auténtica. Se te está pidiendo también durante este eclipse que te muestres lo más honesta posible. Y eso puede generar conflictos con los grupos y los colectivos, porque de cierta manera ya las caretitas, las máscaras, no. Este soy yo, me permito ser diferente. Y eso puede generar conflictos con los grupos, incluso en la familia. Me muestro como soy. Si el problema, el acuario en baja conciencia es, me muestro como soy y quiero que cambien todos ustedes. No, 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 no. Acuario en alta conciencia, lo respeto a ustedes como son, pero yo soy así. Y quizás me tengo que salir de este grupo por un rato. Y voy a tener que aprender a gestionar esa soledad, ese miedo, ese rechazo. Métete a mirarlo. Toda esa herida. Porque créeme que entre tú, ¿qué te dice este eclipse? Que entre tú más te muestres honesto para afuera, vas a vibrar en esa honestidad y vas a atraer nueva gente que va a resonar contigo y vas a formar nuevos grupos y nuevos colectivos. Se vienen nuevos grupos y nuevos colectivos. Mira la posibilidad de que llegue gente nueva que resuene contigo, pero para que resuene contigo, tú tienes que resonar contigo. ¿Me entiendes? Sacar ese yo no necesito a nadie. O sea, muchos de ustedes, si son personas muy solitarias que se aíslan, es que quiero que entiendan que la vida nos está obligando todo a conectarnos. ¿Ya? Esta energía acuariana desbordada puede activar mucho tu lado. Yo no quiero a nadie, yo estoy sola, solo, todos los humanos son unos idiotas, yo soy especial. Todas las defensas acuarianas, el ego acuariano que dice que los demás son unos monos mientras yo soy un ser evolucionado. Eso es lo que está marcando en una profunda herida vincular de rechazo. Entonces me alejo porque me duele que me rechacen. Entonces hay que sanar heridas con la soledad, hay que sanar heridas con el tema de sentirme como un patito feo, pero el eclipse te da esa posibilidad, ¿me entiendes? Si se te activa mucho, míralo, no te resistas. No solamente no te resistas a lo que está despegando, sino que no te resistas a las emociones que sientes y explóralas, dale luz. Va a surgir ahí desde el inconsciente todo esto y tú dale luz, como Hércules con la hidra. ¿Qué es lo que hace Hércules con la hidra? En la casa 8, en el proceso escorpionano. La hidra es un monstruo que le cortas una cabeza y salen dos más. Que son tus demonios, tus miedos, tus heridas, tus traumas. Y Hércules batalla, batalla, le corta cabeza y al final todo esto, la hidra le salen más. Hasta que Hércules se arrodilla y se mete en la mierda misma porque era un pantano asqueroso. ¿Me entienden? Y lo levanta. Eso significa simbólicamente de que dejes de luchar y te rindas. Pero Hércules agarra la hidra y la lleva para fuera de la caverna a la luz del sol. Es decir, veo, le doy conciencia, le doy luz a lo que está dentro de mí. Y esa es la clave de este eclipse. ¿Ya? Y también quiero que entiendan, más allá del caos mundial, este es un paso fundamental hacia el cambio del planeta que muchos de ustedes quieren. Seamos realistas, esa humanidad consciente, no es que un día nos despertamos todos y dijimos, ay, seamos humanos conscientes. Vean la serie Pluribus, Plutón en Acuario. No es que de repente perdimos nuestra individualidad y nos conectamos a una conciencia superior. No. ¿Cómo creen ustedes que iba a ser esa transformación? ¿Iba a ser así como peace and love, entendiendo la vibración de la mayoría de la gente en la Tierra? Pero por eso es tan importante que sostengan ustedes su conciencia, su amor, que sean más empáticos con el resto de las otras personas. Porque este es el salto hacia esa nueva Tierra, que es clave. Que es clave el día del eclipse y los días después del eclipse. Conecta con tu corazón y con Leo. Siempre en los eclipses hay que activar con el Sol. Pero ahora como Acuario es polaridad con Leo. Leo y Acuario son una polaridad. Y se va el Acuario al extremo y damos Leo. ¿Qué significa? Es el antídoto a tanto Acuario desbordado. Porque tanto Acuario es frío, mental, ideológico y deshumanizado.
Leo el corazón, la parte viva dentro de ti. Es la niña que está llena de vida, el niño creativo, esa parte que fuiste tú. ¿Qué es recomendable en este eclipse? De verdad recomendable. Juega y diviértete mucho el día del eclipse. Pintas algo artístico, algo creativo, baila, escucha música. O sea, durante el eclipse, baila. Aparte también de conectar con tu emoción en un ratito, baila, ponte música, juega, diviértete. Conecta con tu niño interno. Y también permítete no actuar solamente desde la rebeldía o llevar la contra, sino que pregúntate, pero no desde la mente, sino siente, ¿qué quiero hacer? Siente, si tienes varias posibilidades, siente cuál se siente mejor, la que se siente mejor es, no tanto desde la mente. Para ser empático contigo mismo y empático con los demás, ¿ya? También es muy importante reconocer otra cosa con esta sombra acuariana, que tú también eres humano, humana, que los demás no son los primitivos, violentos y destructivos, que tú también tienes un lado primitivo, violento y destructivo. También eres un mono con cola. Si te pones muy soberbia y proyectas todo el mal en los demás y no te das dando cuenta que tú también tienes algo que mirar dentro de ti, esa es la conciencia. Puedo mirar mi propia sombra y también, insisto, mucha conexión con el cuerpo. Hay que descargar tanta energía eléctrica. Caminen por la naturaleza si es que pueden, por el césped, háganse masajes, si pueden, tanta energía eléctrica, si se pueden hacer acupuntura para descargar el sistema nervioso. Descarguen, descarguen, descarguen. Hagan deportes, pero no deportes tan intensos, sino deportes de descarga, pero controlados, con amor. Ya no así, desde el vikingo, la vikinga que son. Lo último para cerrar. Durante el día del eclipse, lo ideal es no hacer grandes rituales. Ya les dije, me conecto, me exploro, siento, me escucho, me hago preguntas acerca de mi libertad, algo artístico creativo. No hagan grandes rituales energéticos. ¿Ya? Y también tengan algo claro, durante la segunda quincena, ya voy cerrando, durante la segunda quincena de febrero, siguen los planetas siguen entrando planetas en Piscis. Después del día 18 entra el Sol en Piscis y conjunción con el nodo norte. Lo que nos está dando eso, la posibilidad realmente de una conexión espiritual. Hay un portal espiritual, Nodo Norte conjunción Venus y después con el Sol. O sea, si yo medito, entro en silencio, escucho, me rindo, puedo tener una conexión espiritual tremenda. Hagan esto, prácticas espirituales los más que puedan durante el día. No solamente durante el eclipse, todos estos días, chicas, chicos. Es súper importante pararse, cerrar los ojitos, respirar, anclarme, enfocarme, alinearme. La técnica que ustedes quieran usar, pero háganla. Esto les va a permitir ser mucho más vulnerables y ser amorosos con su vulnerabilidad y ser más empáticos con el resto de las personas. Porque aquí cuando la energía de Acuario se deshumaniza, somos muy poco empáticos con los otros humanos. Por eso esta elevación de conciencia es empático conmigo, con los demás. Ayúdense. No están solas, no están solos. Ahora, ¿cuándo la energía de Acuario comienza a elevarse? A partir de julio, cuando el nodo norte entra en Acuario. Cuando el nodo norte en Acuario va a ser muy interesante porque va a estar Plutón en Acuario, que es la más baja vibración, y va a estar el nodo norte en Acuario, que nos está pidiendo la mayor vibración. Ahí vamos a ver los dos extremos, muy potentes. ¿Ya? Eso. Les dejo las esencias florales para la segunda quincena de febrero, que le hice un pequeño cambio a la fórmula que les di para principios de febrero. Le agregué algunas cositas más para hacer una fórmula para el eclipse acuariano, para que puedan fluir con este eclipse acuariano, para que se abran los cambios con mayor templanza, sin miedo a perder el control, ¿me entienden? Se mantengan fieles a ustedes mismas y tenganles valor para hacer los movimientos. Porque insisto, hagan cambios, háganlos. Pero antes de hacerlo, respira 2 segundos, conéctate contigo, sé más amoroso contigo con los demás y desde ahí hazlo. No hagas los cambios desde la rabia, desde la furia, desde el odio, de que estoy prisionero. Porque eso es destruir simplemente. Y no es construir. Si decides hacer un cambio pero lo haces con más inteligencia, esa transformación tiene un sentido hacia el futuro. ¿Me entienden? Es cuando llega un gobierno nuevo, así súper revolucionario y quiere destruirlo todo, y lo destruye y se va todo al carajo. Porque saben que no había ningún plan para el siguiente, solamente queremos destruir.
No, Acuario en alta conciencia transforma para que surja algo nuevo. Va un pasito más adelante. Ya, mi gente, estoy listo. Me quedó larguísimo este video. Lo siento mucho. ¿Ya? Si llegaron hasta el final del video, por favor, coméntenmelo, que me encanta saber que lo ven completo. Así yo me inspiro y me dan más ganas de hacer videos. Las quiero mucho, los quiero mucho, a todas y a todos. Espero que este video les haya servido mucho del eclipse. Y ya saben, está el video acá en la descripción. El video del eclipse en las 12 casas. Porque yo aquí simplemente hablé de lo que pasa a nivel mundial para todas y todos, a nivel personal. Pero dependiendo de la casa en la que ocurra el eclipse, es lo que vas a vivir. ¿Me entiendes? Es lo que vas a vivir tú de manera específica. ¿Ya? Así que un besito grande. Que estén muy bien. Chau, chau.